Introducción a ecuaciones diferenciales. Clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales dadas si son lineales o no lineales e indique el orden de cada ecuación Para esto debemos saber el concepto de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es toda ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. También debemos saber el concepto de una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden es una expresión matemática en la que relaciona una función con su derivada como la vemos acá. Es decir, una expresión de esta forma, donde f es una función dependiente de tres variables, que son x, y y su derivada, en el dominio de R3. Y igual y de x es la función incógnita. Y' de x, su derivada. X es la variable independiente. Observación. Si en la ecuación, esta que tenemos acá, es posible despejar y', resulta que y' igual f evaluado en x, y representa una ecuación de primer orden, resuelta con respecto a su derivada. Otro concepto que debemos de ver, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta entre todas las que figuran en dicha ecuación. Por ejemplo, la siguiente ecuación es diferencial, porque intervienen las variables x, y su derivada. Además, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, porque la máxima es la primera derivada. La siguiente ecuación es una ecuación diferencial lineal de orden 4, porque la máxima derivada en este es 4. La función seno de x por la tercera derivada menos coseno de x por la primera derivada igual a 2 es una ecuación diferencial, pero no lineal, tercer orden, ya que la máxima derivada. La siguiente ecuación es una ecuación diferencial, pero no lineal y es de segundo orden. Verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial dada. Ecuación diferencial, y igual e a la 3x más 10e a la 2x es solución de esta ecuación diferencial. Solución, al derivar la función y igual e a la 3x más 10e a la 2x se tiene. Entonces, la derivada de una suma es la suma de la derivada. Aparte de eso, vamos a aplicar la regla de la función exponencial, que sería la función exponencial sería e a la u por la derivada de u. Entonces, e a la u sería ella misma por la derivada de 3x, que es 3, es decir, 3e a la 3x. E a la u, acá vamos a aplicar la derivada de una constante por una función, que sería 10 por 2 e a la 2x, es decir, de la siguiente forma, 3e a la 3x más 20e a la 2x. Comprobación. Sustituyendo los resultados obtenidos al derivar en la ecuación diferencial, la diferencial de y con respecto a x menos 2y, sustituyendo tenemos menos 2 veces la función original, las propiedades. Eliminando paréntesis y aplicando la propiedad distributiva, obtenemos lo siguiente, 3e a la 3x más 20e a la 2x, 2 por e a la 3x nos daría 2e a la 3x y menos 2 por 10 nos daría menos 20e a la 3x. Simplificando términos semejantes y reduciendo, tenemos que 3 menos 2 nos daría 1e a la 3x, que es lo que queríamos demostrar. Resuelva la ecuación diferencial dada por separación de variables. Para esto vamos a partir con un ejemplo sencillo para entender la filosofía. Como dice, por separación de variables, el objetivo es las variables x con sus diferenciales, las variables y con sus diferenciales. Solución. Al resolver la ecuación diferencial de x menos x cuadrado diferencial de y igual 0 por el método de separación, se tiene, o este término que está restando pasa al otro lado a sumar. Este factor que está multiplicando al diferencial pasa a dividir. Entonces tenemos de x sobre x cuadrado diferencial de y. Aplicando las propiedades de potenciación, como está en el denominador, pasa al numerador con potencia negativa. Luego, aplicando integral a ambos lados de la igualdad, como se muestra a continuación, como la integral y la derivada son procesos inversos, nos resulta que nos queda el valor de y por el otro lado nos queda x más c, siendo una familia de funciones dependiendo del valor de c. Si c vale 4, tenemos una recta, x más 4. Si c vale 2, tendríamos una recta desplazada 2 unidades. Si c vale 0,
una recta que pasa por el origen. Si c vale menos 2, sería una recta que se desplaza 2 unidades desde el origen. Si c vale menos 4, tendríamos una recta que se desplaza menos 4 unidades. Si c vale menos 6, tendríamos una recta que se desplaza 6 unidades desde el origen. Resuelve la ecuación diferencial dada por separación de variables. E a la xy diferencial de y sobre dx es igual e a la menos y más e a la menos 2x menos y. Solución. Al resolver la ecuación diferencial por el método de separación se tiene. Acuérdense que el objetivo esencial es dejar las variables x con su diferencial y la variable y con su diferencial. Aplicando las propiedades de potencia, la potencia de igual base se suma o se resta sus exponentes. Sumamos o restamos sus exponentes. En el siguiente paso vemos que hay un factor que es común, e a la menos y con e a la menos y. Entonces, trayendo factor común, e a la menos y nos quedaría 1 más e a la menos 2x. Entonces vemos que al lado izquierdo aparecen y de y al lado izquierdo las variables que más aparecen son las x. Entonces el objetivo, vamos a mandar e a la menos y al otro lado y e a la x y d a la x al otro lado de las igualdades. Recuerden que pasan a ser procesos inversos. Si están multiplicando, pasan a dividir. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Identifiquemos e a la menos y, que está multiplicando a todo este factor, pasó a dividir. Y e a la x, que está multiplicando a todo este factor, pasó a dividir. Y diferencial de x, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Claramente vemos ahora que el lado izquierdo aparecen todas las variables y con sus diferenciables y al lado derecho aparecen todas las variables x con sus diferenciables. Siguiente paso, como e a la menos y en el paso anterior está dividiendo, podemos mandarlo al numerador, pero con potencia positiva. E a la x está también en el denominador, con potencia positiva pasa con potencia negativa, como se muestra a continuación. Luego, el lado izquierdo, y a la y, diferencial de y se mantiene, pero vamos a aplicar propiedad distributiva al lado derecho. 1 por e a la menos x nos queda e a la menos x, y a la menos 2x por e a la menos x, como las bases son iguales, sumamos los exponentes, e a la menos 3x. Luego, aplicando integral a ambos lados de la igualdad, como se muestra, llegamos a la siguiente ecuación, a la siguiente solución. Entonces, aplicando la integral, propiedades de integración, tanto básica, método de sustitución o método de integración por parte, al lado izquierdo y al lado derecho, dependiendo de las reglas que veamos, llegamos que una de las soluciones sería e a la y por y menos 1 es igual a menos 1/3 e a la menos x por e a la menos 2x más 3. La solución que andábamos buscando. Solución general, ¿verdad? Sea la ecuación diferencial ordinaria, primer orden, diferencial de y sobre diferencial de x igual a 2x, lo que es lo mismo y' es igual a 2x. El objetivo acá va a ser obtener la solución general de la ecuación diferencial e ilústrela gráficamente y encuentre algunas soluciones particulares. Solución. Al integrar a ambos lados resulta x cuadrado más c. Para cualquier x real. Son soluciones de dicha ecuación para cualquier c real. Obteniendo, la solución general sería x cuadrado más c. Entonces, si c vale 0, tenemos una función cuadrática que abre hacia arriba. Si c vale 2, una función cuadrática que se desplaza 2 unidades hacia arriba desde el origen. Si c vale 4, tenemos una solución particular, x cuadrado más 4. Si c vale menos 2, tendríamos una solución particular, x cuadrado menos 2. Si c vale menos 4, tendremos una solución particular, x cuadrado menos 4. Menos 6, tendremos una solución particular, y igual x cuadrado menos 6. Es decir, tenemos una familia de soluciones de la forma h de c de x cuadrado más c, que es una solución general. Y a la derecha tenemos soluciones particulares para valores de c. Para valores de c, cuando c vale 4, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6. Hay que tener en cuenta que su representación geométrica es una familia uniparamétrica de curvas, donde cada una de las curvas integrales es una parábola.